A todos los seguidores de Desafío Viajero probablemente hubo alguien que nos habló de historia, que nos habló de arqueología o que nos contó algún misterio que hizo que nos picase la curiosidad. Y qué bueno habría sido tener un profesor que no solo fuera youtuber, sino que además dominase los temas que nos apasionan, que nos pudiera contar las historias más increíbles de la arqueología. Así que, sin más dilación, hoy viajamos al cubil de Peter. Vamos a hablar con Pedro Pérez para traer al Desafío Viajero quién es la bicha de Balazote y otras historias alucinantes del mundo de la arqueología. ¿Estáis preparados? Comenzamos. Pedro Pérez, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Bien, bien, bien. Bueno, pues muy contento por tenerte aquí, conocido youtuber, tanto con el Cubil de Peter como el Escriba de Alejandría. Cuentas con más de 250.000 suscriptores, que es una auténtica barbaridad. Así que te has dado también por la escritura y nos acabas de publicar esto. ¿Quién es la bicha de Balazote? ¿Ser mitológico o histórico? Ahora lo veremos. Pero primero, Pedro, ¿por qué te ha dado por escribir un libro de historias alucinantes de la arqueología? Pues la verdad es que ha sido un proceso curioso, pero a la vez natural. Yo siempre lo digo que, bueno, yo no soy arqueólogo de profesión, soy historiador, sí. No ejerzo como tal, pero sí trabajo ligado a la historia como profesor. O sea, soy profesor de secundaria, como bien has dicho. Y en los últimos tiempos, en mi canal de YouTube, pues es un cajón un poco desastre, hay de todo. Hay de todas las épocas, no sigo una línea, ¿no? Como puede haber otros canales que, por ejemplo, se centran un poquito más en geopolítica, historia militar, o que hacen o van subiendo vídeos en formato cronológico, ¿no? Desde, como por ejemplo, pero eso es otra historia de mi amigo Andoni, que empezaba desde la prehistoria y ahora ya está en la Edad Media, pasa a la Edad Moderna. No, yo soy un poco lo que me cuadre, lo que me apetezca. Yo quiero hablar de historia, quien quiera escucharme, pues bienvenido sea. De hecho, ha habido muchas personas que han decidido seguirme y escucharme en lo que tengo que contarles. Y uno de los temas que más interés ha suscitado en los últimos tiempos, de aquí a un año, digamos así, eran los de arqueología. Los vídeos que mejor me funcionaban eran los relacionados con arqueología. Era algo que ya había percibido desde la apertura del canal hace 6 años, ¿no? Cuando empecé a subir contenido exclusivamente de divulgación. Y, por ejemplo, con temas como Stonehenge, que es un sitio que a la gente le llama mucho la atención, tuvo bastante éxito ese vídeo, el de Göbekli Tepe también tuvo bastante éxito, pero nunca había decidido, digamos, concentrar esfuerzos en la arqueología. Sí que me gustaba de vez en cuando tratar algún tema, pero bueno, dosificado. Pero desde hace un año y medio dije, pues mira, me tengo que adaptar a las nuevas realidades, como son, por ejemplo, TikTok. O sea, ahora mismo los divulgadores tenemos que, nos guste o no, tenemos que adaptarnos un poco a este entorno cambiante que hay en las redes sociales, ¿no? Para continuar, digamos, estando un poco en la onda, ¿no? de lo que es este mundillo. Y empecé a subir TikToks relacionados con noticias de arqueología. Y esos vídeos empezaron a gustar mucho. De hecho, el canal en TikTok va viento en popa. Y en el canal lo mismo, los vídeos que subo relacionados con arqueología siguen funcionando, son los que mejor me funcionan, la verdad, salvo algunas excepciones que, bueno, siempre pasa, ¿no? Los que estamos en YouTube lo sabemos. Pero dije, pues si yo escribo un libro 100% yo, o sea, tiene que ser de arqueología sí o sí. O sea, tiene que tener esta temática porque ahora mismo, aparte de que a mí me interesa mucho, me resulta un tema muy, muy interesante y muy apasionante, creo que sería algo con lo que yo disfrutaría escribiendo. Yo tenía claro que si escribía otra obra divulgativa, porque esta es la segunda, la primera fue una obra de divulgación juvenil, era más novelada, era un concepto totalmente diferente a este, sobre el Imperio Romano. Es cierto que aquí me han dejado hacer y entonces yo pues, he liberado. ¿No? He plasmado en el libro pues, mis inquietudes, esos yacimientos que me parecen, como bien dice la portada, alucinantes, que en muchos casos son famosos, pero para la gente que controla el mundillo de la arqueología, la gente que no está muy puesta en este mundillo, igual no les suena de nada. Entonces, pues dije, pues para allá que van. Y de eso surge, pues como bien has dicho, surge el quién es la bicha de Balazote, ¿no? Y otras historias alucinantes del mundo de la arqueología. Qué bueno. Bueno, en tu libro te basas en una estructura temporal totalmente ajustada a la realidad, ¿no? Empezamos
con la más profunda antigüedad. Ahora veremos ese monstruo de la arqueología hasta llegar a uno de los descubrimientos pues, más recientes de los últimos 200 años, ¿no? Hace unos años, cuando pude pisar Göbekli Tepe, el que llaman el monstruo de la arqueología, ¿no? El lugar que a todos los arqueólogos les explota la cabeza cuando aparece y descubren lo que hay ahí, como la religión impulsa la creación de la agricultura en una zona donde aparentemente pues, no había nada. Allí, en esa zona entre el Tigris y el Éufrates, ¿no? Donde todo huele a Génesis. Claro, allí nos llevas directamente a un lugar que se llama Kalahan Tepe. ¿Este lugar, Kalahan Tepe, es algo parecido a Göbekli Tepe o qué es este lugar? Pues realmente hay los arqueólogos ahora mismo, de hecho me parece una definición bastante acertada, dicen que es el gemelo o el hermano mayor, no por tamaño, porque sí es cierto que Göbekli Tepe tiene una superficie un poquito más grande que Karahan Tepe, pero sí que es mayor porque es más antiguo, lo cual ya de por sí es como, o sea, estábamos hablando de que Göbekli Tepe era un santuario, un primer santuario construido por sociedades de nómadas, cazadores-recolectores, de los que no se tiene constancia que manejasen la agricultura. Estamos hablando del año 9000, 9400 a.C., o sea, es una auténtica salvajada, ¿no? Y que estas sociedades, que eran pequeñitas, eran pequeñas comunidades de ¿qué? 30, 40, 50 personas, se calcula más o menos, ¿no? Que vagaban por la península de Anatolia, que vagaban por Oriente Próximo, se ponen de acuerdo para montar un tinglao en mitad de la nada, porque es que si has estado allí ya lo sabes, ¿no? Que alrededor no hay nada, es un sitio yermo, es un sitio que tampoco, que destaca especialmente por ser un lugar fértil. Bueno, en su día pudo serlo, claro, hay que también estudiar las condiciones climáticas hace 10.000 años, que pudieron cambiar bastante, pero sí es cierto que a nuestros ojos actuales es un sitio súper inhóspito, es un sitio donde, bueno, es raro encontrar pues un rasgo de civilización, porque al final encontrar un templo alude a la civilización, ¿no? Y es como que esto lo hayan hecho unas pequeñas sociedades de cazadores-recolectores con esa iconografía, ¿no? que existe dentro de tal, esos animales tallados, esa propia arquitectura, que es particular porque está basada en círculos, por ejemplo. En el caso de Karahan Tepe, que es algo que a mí me voló la cabeza, la aparición de una piscina tallada en la piedra, donde hay un rostro antropomorfo presidiendo la piscina, ¿no? Con unos canalones tallados precisamente en esa piedra para que el agua circulase hacia... Es que a mí me parece una auténtica locura, y estamos hablando de un pueblo, de una serie de personas que no tenían una estructura social compleja como la conocemos nosotros. Y eso, claro, ha obligado a los expertos y a los arqueólogos a decir, ostras, cuidado, que igual digamos, los axiomas o las teorías que ya teníamos como asentadas sobre el inicio de las primeras civilizaciones o de las primeras, digamos, comunidades neolíticas, pues, bueno, utilizando como referencia la aparición de la agricultura, igual tenemos que retrotraerlas antes. Lo que dices tú, igual es antes la religión, o sea, digamos, el complejo religioso que la propia agricultura. Y es ese complejo el que permite que esos pueblos se asienten y desarrollen luego las primeras, digamos, plantaciones agrícolas, y a partir de ahí la sedentarización, que luego devendrá en las primeras ciudades y las primeras civilizaciones de la historia, ¿no? Es una historia, a mí me parece, un lugar que está pegando un vuelco, un buen revolcón, ¿no? A ciertos conocimientos que ya estaban muy asentados, y vienen a demostrar que al final la historia es algo vivo. O sea, que mucha gente se cansa de decir que la historia es algo muerto, que es algo del pasado, que algo que ya es como es y que no interesa, pero es que este tipo de cosas te pegan un tortazo de realidad y te dicen, pues igual no, igual sabemos cosas, pero aparecen unas nuevas que nos obligan a replantearnos muchas cosas que dábamos hasta ahora por ciertas. Claro, porque Karahan Tepe hablamos de que sería o que tendría una simbología litúrgica o sería una ciudad. ¿Estamos hablando de un templo? No, estamos hablando de un templo, sí, estamos hablando de un santuario, un pequeño santuario. A ver, estamos hablando de un sitio que ocupa, pues, no me acuerdo exactamente las hectáreas, pero sí que estamos hablando de un lugar que ocupa entre unos 200 metros cuadrados, ¿no? Que, bueno, me parece ya un sitio respetable y que, bueno, que tiene una forma muy particular. Son varios anillos, son circulares. Dentro de cada anillo, en este caso, pues había una piscina, en otro había bueno, se supone que era la zona más de reunión, o donde se celebraban, se supone, porque aparece algo parecido a un altar, ¿no? Donde se supone que se realizaban, pues, las ceremonias o lo que celebrasen, porque es que es imposible saber lo que se celebraba ahí. Lo que parece claro es que tenía mucha relación con los elementos de la naturaleza,
porque claro, el hecho de que aparezcan tallados en las paredes, y al igual que en Göbekli Tepe, pues figuras de animales, leones, guepardos, cocodrilos, bueno, llama la atención. Eso quiere decir que ese tipo de animales tenían una simbología, tenían un significado para estas personas. ¿Cuál? No lo sabemos y probablemente nunca lo sepamos, pero que eran importantes dentro de sus creencias está más que claro, ¿no? Y luego eso, pues probablemente igual el hecho de hacer las cosas en círculo podría tener también un significado, no lo sabemos, ¿no? Eso pues habrá que teorizar y establecer hipótesis con ello. Lo que está claro es que necesita digamos, una complejidad social que no se conocía hasta la aparición, en este caso, como empezamos de hablar de Göbekli Tepe, ¿no? Y esto está pues, permitiendo conocer que estas sociedades de cazadores-recolectores que andaban por Anatolia, por casi la frontera de la actual Turquía-Siria, ¿no? Que es un lugar, bueno, que es un poquillo peligroso, ahora un poquito menos, porque afortunadamente la guerra de Siria ha bajado un poquito en su intensidad, aunque siga siendo un conflicto que está abierto, pero sí es cierto que, bueno, yo creo que quedan respuestas por encontrar en ese lugar. De hecho, las excavaciones no han terminado. Llevan desde el 2017, empezaron las excavaciones, las primeras, cuando se encontró. Luego la primera campaña gorda de excavación fue en 2019, que fue donde apareció, digamos, la gran mayoría de la estructura. Se paró y ahora sí que en 2021, que el año pasado justo, fue cuando se empezaron a dar todas las primeras conclusiones que se habían establecido del sitio. Y claro, cuando lo leí dije, es que esto tengo que contarlo. De hecho, hice un vídeo en mi canal comentándolo, diciendo, chicos, o sea, mirad esto, lo que ha pasado. O sea, es que mirad esto. O sea, es que esto de verdad es tan importante que merece la pena que lo conozcáis, porque esto está pegándole una patada a las teorías clásicas de la neolitización, ¿no? Es que, no sé, me pareció tan relevante que tenía que estar abriendo el libro. Porque además, ya os digo, nos vamos al año 11.400, o sea, no miento, nos vamos 11.400 años atrás, es decir, en 9.400 antes de Cristo. O sea que estamos hablando de unas etapas ya muy lejanas, porque parece que es poco cuando hablamos de historia, ¿no? Pero cuantifiquemos dónde estábamos, por ejemplo, hace 300 años y dónde estábamos hace 500. Pues ahora imaginad dónde estábamos hace 11.400, ¿no? ¿Dónde estaba la civilización? ¿Dónde estaban los seres humanos? ¿Dónde estaba no sé, es que a mí estas cosas, ya veis, no me callo, es que me apasiona. Es una pasada. Yo, de hecho, para mí lo que más me golpeó siempre de Göbekli Tepe es que tenemos un lugar donde vemos esas representaciones de animales y serpientes por todas partes en esas famosas tes que encontramos. Un lugar que hace esos 11.400, 12.000 años probablemente era un vergel ahí en ese Tigris y Éufrates. Y un lugar que por alguna razón que yo no comprendo o que la arqueología todavía no ha sabido explicar, hay hipótesis, ¿no? Pero fue abandonado, pero no simplemente fue abandonado, fue enterrado y abandonado. Es decir, ¿por qué los habitantes de este lugar, o que lo vemos igualmente en los templos megalíticos de Malta, entierran expresamente sus templos y se van? Y hay quien quiso ver, vamos a ver, un lugar con serpientes, que era un vergel, y que aquellos que lo habitaban fueron expulsados o tuvieron que marcarse, a qué nos recuerda, y más en esa zona, ¿no? ¿Quién quiso ver ahí el Edén, ¿no? El paraíso terrenal? ¿Algo parecido pudo pasar con Karahan Tepe? ¿Sabemos si este lugar también fue enterrado de exproceso por quienes allí se encontraron? Sí, de hecho, el proceso es similar. Digamos, el tiempo de existencia, por lo menos el tiempo que estuvo en funcionamiento el sitio, funcionó exactamente a la misma vez que Göbekli Tepe y se abandonó de la misma forma. Se enterró deliberadamente, es decir, se tapó deliberadamente, se creó un túmulo y se abandonó. Claro, ¿por qué lo hicieron? No lo sabemos, hay muchas teorías. Pues por simplemente pues, esconder un lugar de templo que era importante ante pues, otros pueblos, ¿no? Que venían más pujantes y querían mantener en secreto ese tipo de lugares sagrados. Porque, bueno, no sé, hay cientos de opciones. De hecho, una que llama mucho la atención en el caso de Karahan Tepe es que al abandonarlo, muchas de las figuras antropomorfas que había dentro, porque había figuras antropomorfas, lo cual también es algo que añade un punto más, otro enigma más, ¿no? Otro punto llamativo e interesante al asunto, porque había, bueno, caras humanas, que es algo que en Göbekli Tepe se había encontrado algunas, pero no
intactas, ¿no? Enteras, como se encontraron en Kara Jantep, incluso algunas bicéfalas. Ha habido teorías de todo tipo, que pueda ser una representación de una dualidad, el bien y el mal, puede ser una mujer cargando a su hijo, porque de hecho ha encontrado muchas estatuas así de este tipo en Mesoamérica, ¿no? En la zona del centro de Centroamérica, las culturas, digamos, del, vamos a decir, mal llamado neolítico americano, también guardan ciertas similitudes, ¿no? Porque para representarse se ha interpretado como una madre con su hijo, pues aquí también es otra de esas opciones. Pero lo que iba a decir es que a todas ellas, a casi todas las figuras antropomorfas, se las decapitó deliberadamente. Wow. Se partió la roca a la mitad y se les quitó también la nariz, o sea, nariz decapitadas, y se les giró la cabeza mirando hacia la pared. Lo cual es otro punto de decir, ¿por qué hicieron esto, ¿no? A la hora de irse. ¿Por qué hicieron esto con las estatuas antropomorfas? ¿Por qué taparon el lugar? ¿Y por qué al final esto sucedió también con santuarios vecinos? Porque al final estamos hablando de que Kara Jantep está a 200 kilómetros de Göbekli Tepe, no están muy lejanos. Entonces, sí que hay cierto quórum en la idea de que probablemente los pueblos que levantaron uno y otro podían tener algún tipo de, tuvieron que tener algún tipo de relación cultural. Si no fueron los mismos, estamos hablando de que igual hay una diferencia de 400, 500 años, claro. Es que estos años nos parecen pocos cuando hablamos de tiempos tan lejanos, pero vuelvo a lo mismo. Si nos ponemos en el presente, estaríamos hablando de que somos los españoles del 2022 iguales que los españoles de 1522. A ver, sí, hay cosas que pues, más o menos hablamos el mismo idioma, bueno, habitamos algunas de las mismas ciudades, ha ido cambiando, se han ido modernizando, pero yo creo que nuestro estilo de vida no es ni de lejos parecido, ni nuestro sistema de creencias. Por ejemplo, la España del siglo XVI era una España profundamente católica, ¿no? En la que la Iglesia tenía un poder muy importante y las creencias eran muy importantes. En España, bueno, hoy en día seguimos siendo un país de una tradición judio-cristiana muy marcada, ¿no? De hecho, muchas de nuestras grandes tradiciones tienen ese origen religioso, ese origen cristiano, pero en España hoy en día no somos tan católicos, ni tan creyentes, ni tan practicantes como lo éramos hace 600 años o 500 años, ¿no? Por eso digo que al final hay que poner estas cosas en perspectiva, porque mucha gente no lo hace. Y es necesario para poder establecer esos paralelismos y darte cuenta de que, ostras, es que son 500 años. En 500 años puede nacer un pueblo puede ser uno y luego dentro de 500 años puede ser otro totalmente diferente. Lo que sí parece, por las características del lugar, es que son, bueno, pues, si no hermanos, pues parientes cercanos pudieron ser, ¿no? Los autores de ambos lugares. Está claro. Bueno, pues un lugar espectacular que, vamos, yo recomiendo que se visite. Yo creo que estuve en 2017, 18, por ahí debe ser, y era justo esa época, ¿no? Donde se veía que la tensión por la guerra de Siria se respiraba en el ambiente, está muy cerquita de la frontera, pero tampoco noté nada extraño más allá que mis propios fantasmas de lo que yo había visto en la televisión, ¿no? Así que un lugar espectacular. Desconozco si Kara Jantep se puede visitar o si ahora mismo es zona arqueológica 100%. No, de momento sigue siendo. La última noticia que tengo es que sigue siendo zona arqueológica. La idea es, el gobierno turco, la intención que tiene es digamos, taparlo, igual que ha hecho con Göbekli Tepe, porque bueno, al final protegerlo de las inclemencias climáticas, de la erosión y demás, el hecho de haberlos, digamos, levantado y quitar esas capas de tierra que lo protegían de alguna manera de las inclemencias del tiempo y demás, aunque sea una zona desértica, pues la erosión al fin y al cabo está, ¿no? Y la exposición, claro, pues, a la contaminación incluso, que al final parece que no, pero está ahí. Entonces la idea es eso, taparlo, igual que hicieron en Göbekli Tepe, y convertirlo también en una zona, digamos, una zona de visita, vamos, para poder visitarse. Pero no sé si ya se puede, de forma un poco más informal, digamos, o todavía está el recinto cerrado al público general. No tengo ni idea, la verdad. Sería a lo mejor un buen momento para aprovechar si no está la maldita carpa encima, porque es al final el precio que hay que pagar para conservar un lugar como este, ¿no? Porque yo recuerdo, siempre veía esas fotografías de Göbekli Tepe con el cielo estrellado, ¿no? Y como ese ambiente tan místico que le genera. Ahora llegas y tienes una gigantesca carpa que, bueno, le protege, pero pierde ese romanticismo, ¿no? De cuando llegas allí. De hecho, le pasa lo mismo a Catalhoyuk. Catalhoyuk es lo mismo, exacto, ¿no? Tiene ese mismo sistema, ¿no? Pero al final es necesario, porque en el caso de Catalhoyuk también hay pinturas.
Claro, es que ahí ya yo creo que se impone el criterio de la conservación del patrimonio. O sea, y más que lo estético para nosotros, prima un poco la conservación, ¿no? Por mucho Claro. que, en este caso, lo que dices tú, claro, y hay las fotos que hay de Göbekli Tepe con el cielo estrellado y esas imágenes son una auténtica maravilla, pero claro, al final el criterio que se impone es el de la conservación, ¿no? De ese Está claro. patrimonio. Está claro. Bueno, acabas de citar Catalunyuk, ¿no? Que creo que es uno de esos también lugares míticos. Creo que se descubre bastante antes que Göbekli Tepe, al menos se empieza a estudiar con bastante más profusión. De hecho, se llegó a considerar que este lugar sería como la ciudad más antigua, con el permiso de Biblos, o qué es en realidad Catalunyuk o Çatalhöyük. Bueno, pues Catalhuyuk realmente es una de esas minas de información. De hecho, sí, mucha de la información que tenemos sobre el Neolítico, de los primeros tiempos del Neolítico, es gracias a este asentamiento, ¿no? Yo hice un vídeo en su día también planteándome una pregunta, desde una pregunta, ¿es la primera ciudad de la historia? O sea, ¿podemos considerar a este sitio como la primera ciudad? Claro, es una pregunta polémica, es una pregunta que tiene una respuesta complicada, ¿no? Porque, claro, es cierto que es un lugar en el que había un montón de casas, ¿no? En el que llegaron, de hecho, no sé si recuerdo bien, pero llegaron a vivir en sus tiempos dorados 8.000 personas, y estamos hablando del 6.000, 7.000 antes de Cristo, y claro, en un sitio donde vivieron 8.000 personas apelotonadas, porque una de las cosas que tenía, una de las particularidades de este lugar es que no había calles. Todas las casas, digamos, lo que nosotros llamaríamos casas o recintos habitacionales, todo lo que compondría ese recinto, vamos, muchas comillas, ¿vale? Urbano, no tenía calles, solo se accedía a las diferentes estancias por los tejados. O sea, había huecos y se bajaba por escaleras dentro de cada uno por los tejados. Se hacía vida en los tejados. Es algo bastante chocante. De hecho, una de las teorías que hay es que, pues, que se hacía así para evitar, pues, por ejemplo, a los depredadores, a los posibles saqueadores, ¿no? Porque es muchísimo más difícil. Si yo retiro todas las escaleras, es como una fortaleza, ¿no? Para poder acceder tienes que escalar y subir. Entonces, para mí se me hace mucho más fácil defender ese lugar. Sin embargo, pues bueno, esa teoría no tiene muchos adeptos porque no hay ninguna cicatriz, digamos, ninguna prueba arqueológica que demuestre que el lugar fue, pues eso, destruido o atacado. No hay ninguna señal de que el lugar haya sido, pues eso, haya sufrido violencia, para entendernos, ¿no? Entonces, la que más se aprueba o la que más gusto tiene entre los arqueólogos es la que afirma que se hizo así precisamente para protegerse de grandes depredadores, ¿no? Pues en aquella época pues había guepardos, había, bueno, incluso me atrevería a decir, no, igual meto la pata, pero probablemente había en esa zona también leones, bueno, grandes felinos, que evidentemente, pues, ¿qué se hacía? Pues evito las puertas que se me puedan colar en casa y yo me pongo por arriba, quito la escalera y entonces no pueden subir. Qué Pues, curioso. de alguna manera me puedo proteger, ¿no? de esos grandes depredadores que habitan en esa zona. La historia del principio, ¿se le puede considerar la ciudad más antigua de la historia? Bueno, yo a la conclusión a la que llego es que quizás no tiene, sí que tiene algunos rasgos preurbanos, ¿no? Pues el hecho de acumular personas en un mismo lugar, con un montón de casas, ¿no? Incluso de algunos recintos religiosos. Se cree que dentro había pues una especie de como salas de reunión que eran pues más grandes que lo habitual, porque es que si me pongo a hablar, Catalhuyuk tenía una particularidad, y es que la gran mayoría de las casas tenían el mismo tamaño, todas. De hecho, se creía que era una sociedad bastante igualitaria en ese sentido, porque todo el mundo tenía casas del mismo tamaño. Los sitios más grandes, y que también coincide que son los más decorados, con cabezas de toro, con pinturas, con murales, ¿no? Se cree que podían ser los lugares de culto o los lugares de reunión de la comunidad, ¿no? Porque son los que se diferencian y los que son más amplios, digamos. Entonces, bueno, existen esas teorías, pero al final son teorías. En este tipo de yacimientos es muy difícil establecer, digamos, verdades absolutas, y de hecho sería un error. De hecho, la ciencia precisamente intenta pues, establecer hipótesis que luego en unos años pueden ser refutadas, ¿no? Hasta hace tiempo, lo que decía hace un momento, ¿no? Hasta hace un momento sabíamos o teníamos una idea de cómo había sido el desarrollo del Neolítico, pero ahora de repente te aparece un Göbekli Tepe y te pega un bofetón de realidad, o te aparece un Karahan Tepe 4 años después, o 5 años después, o 10 años después, y te vuelve a pegar otro. Entonces, bueno, al final, pues esto es ir añadiendo capas de conocimiento y actualizando un poco el sistema, como me gusta decir a mí, ¿no? Es ir actualizando un poco la versión que tenemos hasta intentar alcanzar el conocimiento más cercano y objetivo posible de cada yacimiento. Qué interesante, Pedro. Tanto en la portada como en el título, Pedro nos aparece
bueno, un icono de la arqueología ibérica como es la bicha de Balazote, ¿no? Yo creo que todos los que hemos visitado alguna vez el Museo de Arqueología Nacional, el Museo Arqueológico, directamente nuestros ojos se van a la Dama del Che y a la bicha. Que siempre me he preguntado eso, ¿no? Oye, qué nombre tan curioso, ¿cómo que la bicha? Y de Balazote. ¿Qué es esto y por qué este nombre tan particular? Bueno, pues la verdad es que, bueno, me alegro de que tú digas que te fijas en la bicha, porque algo que me llama poderosamente la atención, sobre todo las veces que visito Madrid y que me puedo escapar al arqueológico, la gente se centra en la Dama de Elche, que está a apenas unos metros de la bicha de Balazote, y en la Dama de Baza, que son, digamos, las grandes estrellas, ¿no?, de la escultura íbera. Incluso si me apuras, el sepulcro de Pozomoro, que ahora lo tienen digamos, en ese espacio central, que además tiene la luz de fuera en el altillo y le da un aspecto muy, muy ceremonial y demás, que impresiona, ¿no? El tener ahí este sitio, bueno, ay, ¿cómo se lo diré? Ay, conjunto escultórico, ¿no? Que al final se cree que que era parte de una tumba, ¿no? Pues está ahí la bicha, que además no es muy grande, aquí parece que es una escultura enorme, pero tú llegas allí y es una escultura humilde, ¿no? Es chiquitita, ¿no? Tiene este tamaño más o menos, de lado a lado. Debe tener, sí, más o menos, yo creo que me abarca esto. Justo lo que entraría aquí es más o menos lo que tendría el Ajá. cuerpo de la bicha, y de alto, pues no es muy alta, que tendrá 80 centímetros de alto, como mucho, ¿no? Que es la parte de la cabeza. Y lo que llama la atención de ella, a mí siempre me llamó poderosamente la atención, es esa cara, ¿no? Que es un animal sentado, es un toro, con una cara muy particular, muy, no sé, enigmática, ¿no? Esos rasgos, yo creo que sonrisa jocosa, medio sonrisas que se puede vislumbrar, ¿no? Esa barba, esos rasgos muy arcaicos que recuerdan mucho a la escultura griega, a la escultura griega arcaica, ¿no? Ese hieratismo de los ojos almendrados que no expresan nada, es una cara que lo que intenta es precisamente no expresar nada, ¿no? Pues mucha gente la pasa de largo, no se fija en ella, y sí es cierto que en estos últimos años, que yo me muevo mucho en redes sociales, pues es como que la bicha se ha convertido en la mascota sobre todo, por ejemplo, en Twitter y en algunos lugares se ha convertido un poco en la mascota de los historiadores y profesores y arqueólogos que poblamos esa red social. Que la tenemos como una especie de tótem, ¿no? Una especie incluso a veces hasta de meme, ¿no? Es como la bicha Sí, sí, sí. yo soy de la orden de la iberísima bicha, ¿no? Entonces, bueno, sí que se tiene como un objeto pues más totémico, ¿no? Más muy particular, porque es una escultura tan particular, tan diferente a todo lo que se suele ver en el arqueológico, que dije yo, esta tiene que estar en la portada, ¿no? Y yo creo que además genera cierta intriga, ¿no? Porque al final muchas veces pensamos que algo está hecho por hacer. Es un señor con barba y ya está. Pero ¿quién es? ¿De verdad es alguien? ¿Es una persona que no conocemos de nadie, de nada? ¿Es una persona anónima? ¿Es un personaje importante? ¿Es un dios? No lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues quise utilizar ese personaje como hilo conductor para enganchar un poquito, o sea, a golpe visual al posible lector. Y claro, no quiero resolver el misterio de quién es la bicha. Se llama bicha, eso sí lo diré, porque esto es la única cosa que voy a contar, que eso, si no hago muchos spoilers, pero bicha viene un poco de la castellanización que se le dio a la estatua por parte de los primeros arqueólogos que lo encontraron, que eran franceses, que pensaron que esta escultura era un ciervo, ¿no? Y digamos, en el francés coloquial, biche es ciervo, ¿no? Digamos, en algo muy coloquial, como no sería la palabra exactamente, ¿no? Sería un lenguaje un poquito más callejero, ¿no? Y de ahí, pues, en Albacete, que son muy castizos ellos, que, pues, biche, la bicha. Es la bicha y ya está. La bicha de Balazote, porque se encontró en una parcela a las afueras del pueblo, ¿no? Y al final, pues, de ahí viene la denominación. Que además viene un poco al cuento o al pelo, porque no deja de ser, nosotros aquí en España, pues a los animales los llamamos bichos. Es como coloquialmente, ¿no? La palabra bicho tiene muchas acepciones, ¿no? Puede ser un insecto o puede ser, nada, ese bicho. Igual nos estamos refiriendo a un perro o a un gato, ¿no? Pues en este caso, pues esa estatua con forma de animal es la bicha, esa que la encontraron ahí en Balazote. Pero yo os aseguro que la historia que hay detrás de su identidad, de su rostro, tiene mucha miga, muchísima más miga de la que se podría pensar a priori, Desde la luego. verdad.
Oye, yo creo que lo de la genética española para los idiomas es que es una cosa muy nuestra, ¿eh? Porque lo de la Sí, bicha, a le bitch, ¿no? En francés, ¿no? Esto me recuerda un poco a, oye, cuando llegan los españoles ahí al Yucatán, ¿no? Yucatán y, bueno, Yucatán, que es más fácil, ¿no? sí. O a mi favorito es el de los Saxapuya, ¿no? Estos guerreros de la niebla, ¿no? Los hombres de la niebla del Perú, que los españoles cuando preguntan, ¿estos quiénes son? Los Saxapuya, Sacapollas, ¿no? Y nos quedamos con eso. Muy buena, Sí, muy sí, sí, buena. sí. Oye, pero ya para terminar, ¿no? Este pequeño racimo que estamos hablando de historias curiosas de la arqueología, ¿no? En tu libro hay muchísimas, estamos solo pues, dando unas pinceladas a una de ellas, pero una de mis favoritas es la Venus de Milo, ¿no? Yo creo que todos que visitamos el Louvre, ¿no? Vamos ahí, nos la encontramos casi con la victoria de Samotracia, pues una de esas de esos iconos femeninos de la escultura internacional mundial, ¿no? Mm. ¿Cómo fue su descubrimiento? Esto lo sabemos, de dónde apareció esta mujer. Pues sí, a ver, la historia de la Venus es muy curioso, ¿no? Porque de hecho quise meterla porque a pesar de ser archiconocida, como bien has dicho tú, es una escultura clásica de la Grecia clásica que yo creo que más o menos todo el mundo, si le ponemos una imagen, la sabe reconocer, o sea, sabe que esta es la Venus de Milo y la gente la asocia. De hecho, incluso salió en uno de los capítulos que más me gustan de Los Simpson, ¿no? En forma de gominola, ¿no? Uh La -huh. famosa frase de Homer de tu dulce Q, ¿no? Aquella frase, ¿no? Como le montaban una conspiración porque se había comido la gominola de la Venus de Milo. Pues la verdad es que su historia tiene miga, porque además se dio en un contexto muy particular, que fue el enfrentamiento entre griegos y turcos, ¿no? En ese momento en el que Grecia le declara la independencia al Imperio Otomano, porque si la gente igual no lo sabía, ¿no? En 1820-21, hasta esa fecha los griegos vivían, digamos, bajo el yugo otomano, estaban, digamos, conquistados por ese imperio, y en ese momento los griegos, digamos, se lanzan a su independencia, ¿no? Declaran la guerra al Imperio Otomano, una guerra que se va a prolongar hasta 1829, pero en ese contexto, pues un granjero de la isla de Milos, que está ahí en mitad del Egeo, pues descubre pues una escultura. Esta es la historia oficial, claro. Estas cosas hay que poner siempre mucho es Lo que ser conocer, ¿no? escéptico. Sí, hay que ser escéptico, ¿no? Pero bueno, siempre que hay pues cogiendo de un lado, de otro, ¿no? Porque según las fuentes que aludas, pues si vas a las fuentes griegas, si vas a las fuentes francesas, que ya veremos que tienen mucho que ver, las fuentes turcas, propiamente dicho, pues el relato va cambiando, ¿no? Uh -huh. Cambian algunas cosas que, bueno, que lo modifican, no sustancialmente, pero sí que la historia la hacen bailar bastante. Entonces hay que ser un poco escépticos. Yo lo comento todo, por ejemplo, en el libro, ¿no? Comento un poco, pues esto decían estos, esto lo decían los otros, pero según parece, pues se la encontró un señor en sus territorios, digamos, sus tierras, esta estatua, y según la versión a la que saluda, pues esto se la confiscaron. Los griegos dicen que se la confiscaron los turcos a este señor griego. Los griegos dicen que este señor griego se la vendió a un clérigo ortodoxo y este clérigo ortodoxo se la vendió a un general de la Armada francesa, que a su vez se lo regaló a Luis XVIII. Y Luis XVIII, como tenía las Tullerías petado de estatuas, dijo: oye, una más ya no me entra, se la cedo al Louvre. Y desde ahí reposa desde aquella historia, ¿no? Pero bueno, parece tener más o menos claro es que cómo llegó a manos francesas. O sea, yo creo que ahí la historia sí que la conocemos, y es porque este señor, este general de la Armada francesa, que por aquel entonces, pues bueno, era aliada de los griegos, o fue a participar en esa guerra de independencia como aliada de los griegos, pues compró la estatua como, digamos, regalo para el rey. Lo típico, quería hacerle la pelota al rey, a Luis XVIII, quería decirle: mira lo que te traigo de Grecia, ¿no? Mira cómo te aprecio. Y no sabemos si se la compró al clérigo ortodoxo o se la compró a las autoridades turcas. Ahí, como digo yo, al lector le dejo que escoja la versión que más romántica le parezca o la que más le guste, pero lo cierto es que la estatua pues se la llevaron de Grecia, se la trajeron a Europa, Europa estaba, se la trajeron a Francia en este caso, a París, y tras haber sido presentada al rey, pues el rey dijo: mira, se la cedo al Louvre, que las pongan allí, que tiene más espacio, y ya está. De hecho, no tuvieron que trasladarla mucho, porque no sé si sabías que las Tullerías es la parte, digamos, del edificio del Louvre. El Louvre ahora mismo hace una especie de U. Uh -huh. Falta lo que le llaman hoy los jardines de las Tullerías,
Ahí había, durante la Revolución Francesa y los años posteriores, había otro edificio más que cerraba el recinto en un rectángulo, ¿no? Pues ese era el Palacio de las Tullerías, que fue demolido. Y ahí pues dijo Luis, nada, llevárosla para el museo, que aquí ya no me cogen más mi residencia real, ¿no? Y desde entonces, pues eso, reposa en esa sala especial del Louvre, que está petada de gente siempre. Y bueno, pues yo añado puntos un poquito más curiosos, como por ejemplo, qué fue del otro brazo, con qué se teoriza o se plantean hipótesis de a quién representaba, de qué mito podía representar esta imagen de la diosa Afrodita, en este caso, ¿no? Cuento un poquito eso, toda esa simbología que hay detrás de ella o que podría haber detrás de ella, ¿no? Porque al final casi todas las esculturas griegas estaban asociadas, si bien no a personas reales, en este caso, por ejemplo, podían ser filósofos, o podían ser personajes destacables de la sociedad griega, o grandes generales, o personajes ya, pues, vamos a ver, héroes, ¿no? De las grandes canciones épicas griegas, ¿no? De la Ilíada, de la Odisea, Ujú. o personajes mitológicos, dentro de lo que sea el folclore y las leyendas y los mitos griegos, como en este caso las deidades, ¿no? Y la verdad, pues la historia que tiene es interesante, es interesante. No quiero hacer spoilers porque al final reviento los capítulos, pero merece mucho la pena conocer esta historia de la Venus porque ¿de dónde está ese brazo? ¿Y qué podía llevar ese brazo cogido de la mano? ¿Qué podía tener o qué podía sostener? Tiene un significado muy, 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 muy curioso. Bueno, pues interesantísimo y también habría que preguntarle a la modelo, ¿no? Que hizo de Venus de Milo, qué sentiría si hoy supiese lo que representa, ¿no? Desde luego que también esa parte humana. Bueno, pues aventureros lo tenéis ya en todas las librerías. Aquí tienes La bicha de Balazote, ¿eh? Este libro que nos va a contar, pues, historias curiosas, asombrosas y magníficas del mundo de la arqueología por Pedro Perete, el cubil de Peter. Pero antes de que te vayas, te voy a hacer la pregunta mítica, desafío viajero. Bueno, la voy a cambiar, la voy a cambiar. Vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca. A Pedro Pérez le ponen en una máquina del tiempo para irse al pasado una semanita. No hay garantía de que vuelvas con vida, ¿vale? O sea, hay que elegir bien la época. ¿A qué época te irías y por qué? Es una pregunta muy difícil, porque yo siendo historiador y siendo profesor de historia me encantaría visitar muchas, pero si me obligan a elegir, probablemente me iría... Mira que el Imperio Romano me gusta mucho, ¿eh? Me gusta muchísimo, pero me has puesto ese condicionante de que igual no vuelvo vivo, entonces la época del Imperio igual era una época un poco más conflictiva, probablemente me fuese a la Florencia del Renacimiento. Me encantaría conocer esa eclosión cultural, artística, humanística que hubo en esa república, ¿no? Italiana de los Medici, ¿no? Esa Florencia de los Medici con Miguel Ángel, con Da Vinci, con Brunelleschi. Eso tuvo que ser una auténtica locura, una auténtica locura. Y ver cómo construían Santa María del Fiore, no sé, no sé, tengo no sé, un interés muy, 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 muy marcado por esa época. Es que habría que darse una vuelta por la Plaza de la Signoria, ¿no? Y oye, en una esquina encontrarte a Leonardo, en la otra Miguel Ángel, Rafael por ahí dando una vuelta, es que tenía que ser absolutamente espectacular, ¿no? Sí, Nunca, sí, sí. nunca no me habían dicho esa época, así que me ha gustado muy bien. Pues nada, Pedro, gracias por haberte pasado por Desafío Viajero. A vosotros bueno, en este caso a ti, por haber querido darme este pequeño rinconcito, ¿no? Para charlar un poquito de arqueología, que además ya ves que me encanta. Está claro. Bueno, pues aventureros, gracias por haber estado en el capítulo de hoy y nos vemos el domingo con un nuevo documental. Hasta la vista.